Bueno, hoy empezamos con la unidad número 12, que la vamos a dividir en dos. Ahora vamos a ver los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los adultos mayores. Y la doctora Andrea Segura les va a dar una clase de niñas, niños y adolescentes muy interesante, así que van a estar divididas en dos, van a poder ver las dos clases, y también les voy a subir la audiencia pública del caso Furlan. Solamente lo voy a pasar entero al link, pero ustedes solamente vean el testimonio de uno de los peritos, que es muy interesante porque hace distinciones de los derechos humanos, el derecho humanitario, y también cuáles son las consecuencias que puede tener la situación en la que vive el niño Furlan y sus familiares, y la situación de discapacidad a la que se ve inserto por un accidente que sufre, y el desamparo que tiene frente al Estado, que no se hace cargo de una protección integral. Entonces, por un lado, es muy interesante ver cómo hace referencia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la protección de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ahora vamos a ver justamente los derechos de las personas con discapacidad. Tiene la bibliografía que habla específicamente de la discapacidad psicosocial, que es de un informe del CEL, que si bien no está actualizado porque habla de la falta de reglamentación, ya está reglamentada la ley hace bastante tiempo, y de alguna manera yo voy a ir introduciendo esa reglamentación y cómo funciona, por lo menos dentro del campo jurídico, en los casos particulares. Les comparto mi pantalla. A ver si podemos poner pantalla completa. Bien, entonces, los derechos humanos de las personas con discapacidad tienen una cierta evolución, donde vamos a ir viendo que los paradigmas se han ido modificando, y sin embargo aún sigue habiendo una discusión profunda de esta situación, de qué hacemos con las internaciones compulsivas o voluntarias, cuándo debe hacerse y cuándo no. Bueno, existen dos convenciones, ¿sí? Tenemos una del sistema unusiano y una del sistema regional. Entonces tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son muy parecidas, nada más que una, que es la regional, se va a centrar mucho más en las cuestiones de discriminación que sufren las personas que tienen discapacidad. Y la Convención Internacional habla de la protección en general. Por supuesto que por suerte hay un protocolo facultativo, lo que nos da la posibilidad de que se pueda presentar quejas particulares frente al incumplimiento por parte de los estados de la Convención Internacional. De todas maneras, ustedes saben que cualquier reclamo que se hace ante la Comisión y ante la Corte en el sistema regional, también se puede plantear que se ha violado las normativas internacionales del sistema onusiano. O sea, se utilizan en la jurisprudencia todas las normas internacionales para la justificación de un fallo o una sentencia judicial. Bien, como yo les decía, el paradigma fue variando y cambiando, y primero teníamos durante muchos años, muchos siglos, tuvimos el criterio de la prescindencia. El criterio de la prescindencia era dos posibilidades. Frente a una persona que nacía con discapacidad, una de las primeras soluciones era la eugenesia. Entonces se determinaba que esa persona no tenía las capacidades para tener una vida normal, con todos los atributos que tiene una persona, por lo tanto se decidía básicamente asesinarla. La segunda posibilidad de la prescindencia era ocultarlo o considerar que como no tenía ninguna capacidad, o sus capacidades estaban limitadas, directamente recluir en el interior de las familias. Por lo tanto, nunca se conocía que existía esta persona y que esta persona tenía derechos, porque estaba recluida ya sea o en algún centro médico para personas con discapacidad, o en el entorno familiar. Y ese era el criterio en general que se tenía. Luego se pasó a un criterio médico, en donde el médico determinaba qué capacidad tenía,
y qué podía realizar, qué actividades podía realizar o qué actividades no podía realizar. Este fue el paradigma del siglo XX que todavía de alguna manera se sigue utilizando. Entonces, si bien en la actualidad se cambió ese sistema, el criterio médico siempre, digamos, se está utilizando. Entonces, el médico determinaba si una persona debía ser internado, recluida en un centro de salud, podía estar recluida dentro de la familia, podía participar de algunos eventos sociales, tenía una cierta peligrosidad para sí o para otras personas, entonces el criterio médico era en definitiva quien determinaba. Y después viene el último paradigma, que es el social, donde se determina que estas personas tienen una capacidad, hay que determinar qué capacidad y hay que incluirlas dentro del sistema social, del entramado social. Por lo tanto, la exclusión y obviamente el asesinato no es opción para un paradigma de derechos humanos. Este cambio social implica no tan solo que se debe incluir a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, sino que también tenga un goce específico y un respeto y un trato humano, ¿sí? Sin discriminación y sin lo que normalmente se hablaba de infantilización. Es decir, se trataba a las personas con discapacidad como niños. De alguna manera, hay que proceder a una evaluación y esa evaluación va a ser la que va a determinar la capacidad de las personas. Nosotros sabemos que ha habido una modificación profunda del Código Civil y ustedes ya habrán visto, por lo menos cuestión de capacidad, donde la incapacidad es la excepción. La regla es la capacidad de las personas y solamente en algunos casos se determina realmente qué incapacidad tiene y para qué tiene esa incapacidad. Entonces, este nuevo paradigma social es el que ahora nos rige y que también, de alguna manera, no termina siempre de aplicarse tan correctamente como quisiéramos. Pero hay un gran avance, tanto jurisprudencial como en el trato en que se da a las personas con discapacidad. Bueno, la discapacidad, yo he tomado la definición de la Convención Interamericana de eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad, que me parece la más completa. De todas maneras, a mí me gusta mucho el sistema y las convenciones del sistema regional, y va a decir que es una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal. Y que obviamente va a limitar justamente lo que hablábamos, sus capacidades de actividad o de desarrollarse en su vida cotidiana, y que puede obviamente ser causada o agravada justamente por el entorno social y económico. Entonces, acá hay algo importante, habla de determinados tipos de discapacidad, habla de que esa puede ser temporal o permanente, por lo tanto hay que evaluar para qué está capacitado esa persona y cuánto puede durar su incapacidad, si va a ser durante un tiempo prolongado o no, en cuánto afecta para su desarrollo en su vida y si el entorno en el que vive o en el que se encuentra esa persona favorece o no para que pueda tener todas sus capacidades o tener una vida más independiente, o cómo va a funcionar lo que nosotros hablamos como sistemas de apoyo, que ya lo vamos a ir desarrollando. Bueno, los tipos de discapacidad, como recién hemos visto en la definición hablaba más o menos de qué tipos. Entonces tenemos la motriz, que son las personas que tienen dificultades para caminar, para estar parados, cualquiera que tenga que ver con su motricidad y su posibilidad de trasladarse, que necesita sí o sí la ayuda de otras personas, pero tiene sus capacidades mentales perfectas. Por lo tanto, tiene toda la autonomía para decidir todas las cuestiones que se refieren a sus propias decisiones. O sea, tiene todos los derechos y esos derechos los puede ejercer perfectamente. Lo que necesita es un sistema de apoyo de personas que le ayuden a trasladarse o a realizar trámites que no puede hacerlo personalmente. Hoy en día, por suerte, se ha facilitado mucho con la tecnología, por lo tanto, las personas que tienen digamos, alguna discapacidad motriz pueden resolverlo de alguna manera mucho más eficiente que antes. Y también hay políticas públicas, inclusive ómnibus para trasladarlo, o también el transporte público se ha desarrollado un poquito mejor. Vemos que en las calles hay muchas rampas para personas con discapacidad, entonces hay una conciencia no total, pero hay una conciencia.
se busca también que en todas las instituciones públicas y privadas también tengan la posibilidad de acceso. Tenemos normativa de edificación que también debe respetar esta cuestión. Entonces, vemos que es de alguna manera una cuestión más fácil. Después tenemos las que habla de las sensoriales, las que decía la definición, y entre ellas tenemos la auditiva o el lenguaje, o sea, hablamos de personas, también las visuales. Tenemos personas entonces que tienen problemas, son no videntes, tenemos personas no parlantes, o sea, que no pueden hablar, y no oyentes. Estas personas tienen una capacidad absoluta para decisión, lo único que tienen es una imposibilidad de lenguaje o de visión o auditiva. Por lo tanto, se puede ir resolviendo, pero tiene toda su capacidad para tomar cualquier decisión en torno a su persona y en el goce de sus derechos. Entonces vamos viendo cómo estos tipos de discapacidad, generalmente, si se tendría que evaluar para alguna pensión o algún sistema de apoyo que necesite, por ejemplo, una persona quizás no vidente que necesita trasladarse para un lugar o para el otro, quizás necesita la ayuda de otra persona, entonces estos sistemas de apoyo pueden servir. ¿Qué son estos sistemas de apoyo a los que yo hablaba? Que es un grupo interdisciplinario que puede ser una persona de la familia, quizás no, donde se determina que una persona determinada va a realizar las tareas que necesita para complementar su discapacidad. Entonces va a ser un complemento, por eso se habla de sistemas de apoyo. Bien, y luego tenemos la psicosocial, que quizás es la más complicada, porque ahí ya podemos hablar quizás de algunas enfermedades mentales, o algunas afectaciones que le afectan mentalmente y provisoriamente, transitoriamente a una persona. O sea que podemos tener una cuestión patológica, puede ser que no sea una cuestión patológica, puede ser que momentáneamente su capacidad esté interrumpida, como por ejemplo las personas que tienen fuertes adicciones, ya sea a drogas, alcohol, o medicamentosas, o la falta inclusive de drogas especiales para su trastorno. Entonces ahí sí quizás genera como más complicaciones, y es el cambio más importante también que se ha hecho, y que tiene sus aristas como para analizar, que vamos a ir viendo, y es la ley de salud mental. La ley de salud mental se modificó básicamente porque las internaciones no pueden ser compulsivas. Antes normalmente, cuando una persona tenía un trastorno mental, ya sea transitorio o prolongado, o un diagnóstico de alguna enfermedad psiquiátrica, normalmente era internado en una institución. Y quedaba a veces de por vida a institucionalizado, porque o no tenían lugar o los familiares no se hacían cargo de estas personas, y quedaban recluidas absolutamente, inclusive sin siquiera haberse tener una evaluación correcta de cuál es la patología y si esa persona tiene autonomía o no. Entonces el cambio de paradigma fue una evaluación. Entonces hay que hacer una evaluación cada 5 años de los pacientes para ver, en los casos especialmente que tienen un trastorno psiquiátrico, una enfermedad, que quizás esa enfermedad va disminuyendo o quizás vaya avanzando. Entonces la internación no necesariamente va a ser el primer puntapié que se va a determinar. Hay toda una junta médica donde están psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, para evaluar a la persona y determinar qué capacidad tiene y qué trastorno podría llegar a tener, momentáneos o transitorios, y a partir de ahí ver qué plan se puede hacer de salud mental para esta persona en base a esa evaluación, que lo que logre es que la persona vaya adquiriendo mayor capacidad. Habrá casos en donde directamente lo mejor para esa persona es una internación, pero son casos excepcionales. La mayor situaciones se da en donde las personas tienen estos sistemas de apoyo que yo decía, que pueden ser familiares, en estos casos que se dedican justamente a determinar que tomen la medicación, a controlar. Hay personas que tienen trastornos psicosociales que pueden vivir perfectamente solas, pero necesitan que una persona vaya, controle que tome su medicación, controle que esté bien, controle quizás que necesita alimentos o bebidas,
agua, obviamente. Entonces vamos a ver que este sistema de apoyo va a funcionar perfectamente para estas personas que inclusive van a ser evaluadas por esta persona que colabora con ellos. Y si en un caso que vea que la persona tiene problema, bueno, quizás vaya y solicite una nueva evaluación para ver qué otras necesidades o si hay que cambiar su medicación. Normalmente lo que se hace es que estas personas, que además de medicación, necesitan también ir a centros de día. Entonces vamos a ver que también se crean, esta ley, centros de día donde la persona va y desarrolla todo su día, está en este centro, donde tienen diferentes actividades acorde a las necesidades que tiene. Entonces, ven cómo de alguna manera van logrando que puedan acceder a todo el entramado social y participar de la sociedad como cualquier otra persona. Se ha dado mucho que esta ley de salud mental también prevé la posibilidad de los trabajos, o sea, toda persona con discapacidad, sea la discapacidad que tenga, puede acceder por la ley a puestos de trabajo, especialmente en la administración pública. Hay cupos para personas con discapacidad. Quizás la más complicada sea para personas que tengan discapacidad psicosocial, dependiendo del trastorno que pueda llegar a tener, y si es una enfermedad, pero si está perfectamente controlable y puede desarrollarse, no hay ningún problema. Entonces, este es el criterio que tiene obviamente esta ley. Bueno, una de las cuestiones que se plantea es justamente el órgano de revisión y la reglamentación. Bueno, el órgano de revisión, la idea es que se cree, y este órgano de revisión va a controlar el mecanismo de aplicación de esta ley, de cómo se aplica en todo el sistema federal, porque si bien tenemos una ley, cada provincia va a adherirse o no y va a crear su propia reglamentación o va a utilizar la reglamentación que existe a nivel nacional. Este órgano de supervisión, la idea que es controlar las internaciones, las externaciones, los centros de día, los centros donde las personas ya viven o se necesita que vivan permanentemente en los mismos, la evaluación de esas personas, de alguna manera para lograr que no vuelva a generarse una situación en donde la persona esté encerrada en una institución sin derecho alguno y a la merced de decisiones médicas quizás arbitrarias. Bueno, la reglamentación, según el informe del CEL que ustedes tienen, no se había hecho, ya está la reglamentación, ya está determinado cómo tienen que ser los centros de día, el equipo terapéutico que tiene que estar mínimamente, donde habla de médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, todo un equipo permanente de apoyo para estas personas que va a lograr mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad psicosocial. Entonces, este órgano de revisión está compuesto por 3 instituciones muy importantes, que es el Ministerio de Salud, el Ministerio Público de la Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, hay una evaluación conjunta de diferentes áreas. Entonces, tenemos salud, defensa, derechos humanos, que van a velar por la implementación, la aplicación y la necesidad quizás también de modificación de la normativa frente a la realidad, porque la realidad a veces nos demuestra que la norma necesita un ajuste, ya sea en su reglamentación o un cambio dentro de la legislación, o quizás un cambio de aplicación o interpretación de la normativa. Y bueno, hablando un poco ya de las personas con discapacidad social, ahí tenemos el caso, el CELS plantea justamente el caso de una persona que va a ver a su hermano a un centro de rehabilitación por drogadicción y decide que él también debía quedarse para poder curarse de esa adicción momentáneamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta persona no había dado su consentimiento, no quería estar ahí, por lo tanto queda retenido bajo tortura, es lo que plantean el CEL en su defensa, puesto que le dan la ingesta de medicamentos que él no deseaba. Por lo tanto, el trato que tienen es inhumano y degradante frente a esta persona. Cuando piden los informes, hacen las denuncias, un amigo hace la denuncia de que esta persona estaba privada de su libertad justamente porque él no había prestado su consentimiento, le hacen un informe y lo escuchan. Obviamente había sido amenazado
por las autoridades médicas, de que si él no decía que estaba por su propia voluntad en esa institución, era muy probable que lo manden a otra institución donde iba a pasar en situaciones peores, o sea, vejaciones y maltrato. Por lo tanto, las veces que se pide la información y se solicita audiencia con esta persona obviamente dice que está bajo su voluntad y que está muy bien, lo cual obviamente no era y estaba presa de esta situación. Entonces se sigue investigando y se ve de que no iba a funcionar el sistema si obviamente esta persona no se la saca de ese entorno y si esa persona está amenazada. Entonces, una vez que se logró generar la posibilidad de que esta persona se sienta a salvo y que había una posibilidad de una externación, esta persona dijo que no estaba. Y ahí es donde vamos muy importante, donde se tiene que pedir el consentimiento informado de la persona para internarse en determinadas situaciones. Si bien se sigue pidiendo jurídicamente las internaciones compulsivas, cada juez analiza la situación y ve que si la persona está absolutamente desbordada, que necesita una contención, que se va a generar daño a sí mismo o a los familiares, es muy posible que durante unos días pueda establecer esta internación que no es voluntaria, que es compulsiva, pero a los simples fines de poder restablecer su salud. Una vez que su salud está restablecida y hablamos de plazos mínimos, y que los médicos puedan evaluar de que ya no puede generar daño para sí o para otros, ahí nuevamente es evaluado y la regla es la externación, para que haga cualquier tratamiento que implique un tratamiento ambulatorio de día, que también es voluntario. Entonces, ya la regla no es la compulsividad, ya no se puede internar a las personas con discapacidad psicosocial, se necesita para ello una autorización judicial y que la situación sea muy grave y que ponga en riesgo a su persona. Y ese cambio de paradigma es muy interesante, pero también hay que ser responsable en el sentido de que estas personas pueden recaer médicamente y pueden tener necesidades que no se las cumplen. Entonces también necesitan que los sistemas de apoyo cumplan con su rol, porque a veces las personas con trastornos psicosociales permanentes o transitorios solamente no pueden salir si no tienen un sistema de contención, que eso es fundamental. Y cuando eso falla, es muy posible de que las personas vuelvan a caer, especialmente las personas que sufren algún tipo de adicción. Entonces, la idea es tampoco excluirlos, sino lograr esta situación. Quiero contarle que judicialmente es impresionante la cantidad de medidas de internaciones que hay por cuestiones de droga. Lamentablemente no existen muchos centros, solamente tenemos uno. No teníamos de mujeres, un centro para rehabilitación de mujeres que tengan problemas con la drogadicción. Entonces, además de eso, el centro de Moritas solamente aceptaba, en el caso de Tucumán, a personas que no tenían antecedentes, lo cual limitaba mucho el ingreso de muchas personas para la rehabilitación. Y yo creo que siendo un problema tan importante y que habla de una incapacidad que no es permanente, sino que es transitoria, y que realmente la drogadicción es una enfermedad que los afecta física y psicológicamente, me parece que también tiene que haber acá un cambio en que esta cuestión, esta ley de salud mental tiene que tratar de ayornarse para estos temas y generarse políticas públicas para ayudar a personas que están en esta situación de vulnerabilidad tan importante. Durante la feria he preguntado y es impresionante cómo se están pidiendo las internaciones compulsivas de jóvenes, porque no pueden controlarlo y porque la droga realmente está acabando con su vida. Es una realidad muy triste. Creo que hay que generar muchas políticas públicas de inclusión y no de exclusión, y ver cómo tratar de ayudar, porque volvemos a decir, solamente lo estabilizan de nuevo, y si esta persona quiere darse el alta, solamente lo tiene que solicitar. Ya no pueden tenerse compulsivamente una persona. Bueno, y estos procesos de evaluación de la salud mental son muy importantes para personas que tienen discapacidad.
El primer proceso de evaluación se lo da a través de lo que yo decía, generalmente se lo dan lo hace en Poder Judicial el proceso, lo hace un médico, lo hace un psiquiatra, lo hace un psicólogo, lo hace un asistente social, ese es el equipo generalmente que trabaja con discapacidad, y van evaluando cada uno en su área cuál es la capacidad que tiene cada persona. Y esto se va a evaluar. Puede ser que por el trastorno que tenga la persona tenga una capacidad de un bebé, puede ser que tenga una capacidad de un niño de 5 años, entonces a partir de ahí es que se va a determinar qué necesidades tienen estas personas y quiénes van a cubrir o van a colaborar con esta persona. Quizás alguna de esas personas puede desarrollarse perfectamente bien, pero por ejemplo no tenga noción de cuánto vale, no sé, un sándwich de milanesa, entonces necesita un sistema de apoyo que colabore con la administración de la economía de esa persona. Quizás tenemos personas que puedan perfectamente determinar, poder entender cuánto es lo que deben pagar y pueden hacer las compras, pero quizás no tienen la capacidad para trabajar o para estudiar. Entonces, este sistema se va a ir evaluando cada determinado tiempo. Entonces puede ser que una persona con discapacidad tenga una evolución y una inclusión que vaya modificando su incapacidad y vaya adquiriendo mayores capacidades. Lo vemos, por ejemplo, en niñas, niños, adolescentes que tienen síndrome de Down, que de acuerdo a la estimulación que le da, durante un tiempo quizás puedan tener una cierta incapacidad y luego eso va evaluándose y va adquiriendo mayor autonomía y mayor capacidad la persona, entonces quizás pueda después trabajar, desarrollarse, quizás necesite ayuda en algunos aspectos, entonces por eso estos procesos de evaluación es tratar de no encasillar y entender que toda persona tiene una evolución, que esa evolución es física y cognitiva y que por lo tanto va a ir evolucionando y que esa evolución puede ser a favor o quizás necesite mayor protección. Entonces, para eso es este proceso, para no encajar a personas, para evitar estas cuestiones que se hacía antes de internar a una persona y que quede para siempre institucionalizada, sino darle la posibilidad de quizás estar institucionalizada un tiempo y luego tener la posibilidad de vivir en la sociedad como todas las personas.